Informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del informativo Willaricui. El saludo para todos nuestros amigos a esta hora de la mañana, ya hoy 4 de agosto de 2022. El saludo para todos nuestros amigos en la provincia de Cotabambas, asimismo la provincia de Grau, la provincia de Chumivilcas y hasta donde lleguen las ondas de Radio Sur. Fíjate una paique, fíjate margarica cancunapas ñañaturaykuna, maipiña uyaricamushanquis chaypas. Peguita chasquiricuichis kunan tutamanta hacepes no gaygoqi meymana willarikuykuna q'ipisqa kaypiña karishayku qankunawan kushka yacharinanchispa qankunawan kushka ñawincharinancispa qankunawan kushka willarinakunanchis. Chetanerespa Callarizonches, que hay informativo Willarico, y muchísimas gracias a todos nuestros amigos quienes ya están en las diferentes plataformas de Radio Surf. Y estamos en el Facebook, estamos en la web, estamos también en la amplitud modulada 810 y en Tambobamba nos están escuchando en las 89.9 FM, Mara 106.3 FM, Radio Guaira en Coillurqui 101.5 FM. En Cotabambas, Radio Poder Chasqui 97.9 FM. Muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a abordar qué cosas tenemos esta mañana. De hecho, pues ha sido, digamos, el que se ha hablado desde ayer prácticamente con respecto a esta carta de renuncia que puso el señor Aníbal Torres, ¿no? El premier. Ha sido digamos, el motivo de las noticias en estas últimas horas. Y bueno, de hecho, al respecto hay muchos legisladores que han reaccionado y pues han opinado, en muchos casos seguramente a favor y en algunos otros casos definitivamente pues todavía piden la esperanza de que podría quedarse, ¿no? Ha habido muchas reacciones de muchos congresistas con respecto. Y el otro tema también que se ha venido dando a conocer ayer por la tarde prácticamente ya es con respecto pues sobre la manifestación de la fiscal de la Nación, quien señala que no irá a Palacio para tomar declaraciones de Pedro Castillo. Así lo ha manifestado Patricia Benavides, quien precisó que la solicitud de Benji Espinosa para que se recoja el testimonio del presidente en Palacio solo se puede realizar en caso de testigos y que no le atañe, dice al mandatario, por estar en calidad de investigado. Y al respecto también ayer salió su abogado del presidente, Benji Espinosa, manifestando de que ellos tampoco irán hacia la fiscalía para dar sus declaraciones. Y bueno, ahí están los dichos y los contradichos por parte del gobierno, en este caso del presidente, básicamente, y la fiscalía. Y finalmente, no sé cuál de ellos tendría que ir a dónde para poder recabar estas informaciones y estas investigaciones. Así está la situación que hoy vamos a estar abordando en esta edición. Y de hecho también este es el mes de agosto, mes del aniversario de nuestra provincia de Cotabambas. Y con esta fecha, en este mes tan importante, pues ya la Municipalidad Provincial de Cotabambas ha iniciado prácticamente con
actividades importantes como por ejemplo deportivas, y hoy vamos a estar dándoles a conocer que el próximo 12 de agosto se va a estar desarrollando una maratón, una competencia de maratón para niños, para adolescentes, para jóvenes, para máster y todos, todos van a participar. Y bueno, hay que estar atentos a esta mañana para el tema de las inscripciones. Hay requisitos obviamente que cumplir y pues y estar inscritos para la participación en esto ya en el marco del 62 aniversario de creación de nuestra provincia de Cotabambas. Así está. En el plano local, y de hecho también vamos a hacerles recordar para hoy en el distrito de Chalhuahuacho, no se olviden, están convocados, están llamados todos los comerciantes que pues por ahora están, digamos, en las calles vendiendo, ¿no es cierto? Y pues hoy día tienen ustedes una reunión y una socialización de esta ordenanza municipal que regula justamente el comercio ambulatorio, el mismo que se va a desarrollar desde las 9 de la mañana en Chalhuapugio. Están ya convocados todos quienes de una u otra forma pues tienen un negocio, alguna venta en la calle, y de hecho la municipalidad justamente para este tema de regular pues tiene muchos requisitos también que se tenga que cumplir. Aquí está. En el plano local, 6 de la mañana con 47 minutos. Ahora sí, nos vamos rapidísimo a nuestra reflexión para esta mañana. Informativo Huillaricuy correspondiente a hoy jueves 4 de agosto de 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Nuestra reflexión, tome nota. La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino también hay que aprender a bailar bajo la lluvia. Muchas veces seguramente nosotros siempre esperamos, ¿no? Si hay algún problema, alguna situación que ocurre pues en nuestra vida personal, profesional, familiar y pues en lo que nos toque vivir. Y a veces cuando las cosas se complican pues decimos, ¿no? Que pase todavía para poder quizá darle una solución o una salida. No, mejor es que dice que hay que aprender a bailar bajo la lluvia, ¿no? En esas tormentas, en esas dificultades hay que aprender a poder darle solución, poder darle pues una salida al que quizás nosotros lo vemos tan lejano. Y un día como hoy, ¿qué pasó un día como hoy? Vamos a recordar. Viajamos en el tiempo y nos vamos hasta 1540. Se funda la ciudad de Yungay, Ancash, y el convento de Santo Domingo de Yungay. El pueblo de Yungay existía desde la época preinca y fue visitado por primera vez por los españoles todavía en 1533. Y en 1891 muere en Arequipa José Casimiro Ulloa, médico y periodista. 1975, varios políticos y periodistas peruanos, entre ellos dirigentes nacionales de la APRA y articulistas de la revista Marca, son deportados por el gobierno militar. Retrocedemos en el tiempo y viajamos a 2018. El presidente Nicolás Maduro sale ileso de un supuesto ataque con drones contra su vida durante un acto militar, esto en Caracas. Esto pasó un día como hoy. 6 de la mañana con 50 minutos, 6 de la mañana con 50 minutos. Ahora sí, nos vamos rapidísimo al recuento de nuestros titulares. Información en el plano local. Hoy inicia inscripción para maratón por el 62 aniversario de la provincia de Cotabambas. Las inscripciones son gratuitas y se realizarán a través de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos. Para ello deberán presentar una copia simple de DNI y deberán firmar una declaración jurada que no tienen problemas de salud al realizar actividad física exigentes.
Para el caso de menores de edad, deberán presentar una autorización por sus padres o con copia de DNI del padre o madre o apoderado. Podrán participar también en este evento de competencia de maratón todas las personas, niños, damas y varones que el día de la actividad pues cumplan con las edades estipuladas en las siguientes categorías, que hoy vamos a estar ampliando esta información. Más información en el plano local. La Gerencia de Gestión Ambiental y Saneamiento, a través de la División de Manejo Integral de Residuos Sólidos, vienen valorizando los residuos sólidos orgánicos municipales. Este trabajo que forma parte del cumplimiento pues de implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales, el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal correspondiente al año 2022. Esto en la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Para la adecuada segregación de los residuos orgánicos en cada una de las fuentes de generación, se viene integrándose entregándose los recipientes de capacidad de 20 kilos, estos baldes, a los vecinos del distrito de Tambobamba. Se les invita a todos los vecinos tambobambinos a formar parte de este programa de valorización de residuos orgánicos municipales. Más información. 6 de la mañana con 52 minutos y la Subgerencia de Administración Tributaria invita a todos los comerciantes del distrito de Chalhuahuacho que se encuentran ocupando la vía pública para ser parte de la socialización de esta ordenanza municipal que regula al comercio ambulatorio a desarrollarse hoy jueves desde las 9 de la mañana en Chalhuapuquio. Ya están invitados, en todo caso, estamos haciéndoles recordar. 6 de la mañana con 52 minutos. Nos vamos a la información en el plano regional, y el director regional de salud, Renan Ramos Morón, informó que no se han registrado casos de la viruela del mono y que los profesionales de salud están preparados para la atención de presentarse algún episodio en nuestra región de Apurímac. Por otro lado, información en el plano regional. Apurímac es una de las regiones más afectadas por las ocurrencias de incendios forestales. De enero a julio de este año, el fuego dañó, escuche bien, un total de 154.5 hectáreas de terrenos en diferentes distritos. Así lo ha informado el Centro de Operaciones de Emergencia Regional. Por otro lado, la Contraloría General de la República, en base a sus competencias, designó al consorcio Caldas Miranda y Asociados, que se encargarán de efectuar la auditoría financiera gubernamental a los estados financieros de 2019 al Gobierno Regional de Apurímac. Cabe informar que se desplazaron, como recordamos, 80 auditores en Apurímac durante 4 meses, quienes ejecutarán 221 intervenciones en 67 entidades públicas para supervisar el adecuado manejo de recursos financieros destinados a la ejecución de obras y proyectos. Más información en el plano regional y nos vamos hasta Cusco. En Cusco, el Ministerio de Salud y PRONIS informan que continúa el trabajo conjunto con el consorcio francés para sacar adelante los proyectos de los hospitales Antonio Lorena y Sergio Bernales como parte del contrato de Estado a Estado. Durante la reunión se acordó seguir trabajando de manera articulada para viabilizar ambos proyectos que se ejecutan bajo esta modalidad. Por otro lado, la vital participación de brigadas del Ejército del Perú ayudó a controlar un incendio forestal que consumió varias hectáreas de terreno, esto en las comunidades de Quehuarpata y Colcaiqui, ubicadas esto en el distrito de Lucre, provincia de Quispicanchi, región Cusco. Así lo ha destacado el Ministerio de Defensa. 6 de la mañana con 55 minutos y nos vamos hasta Puno, en San Román. Ponen en cadena perpetua para sujeto que abusó sexualmente de su alumna. La sedujo mediante WhatsApp para lograr el aberrante hecho. El juzgado colegiado de San Román sentenció a cadena perpetua a un docente involucrado en violación sexual en agravio de su alumna de 13 años, cuyo hecho todavía ocurrió en enero de 2020.
Y nos vamos hasta Arequipa. Detienen a presuntos integrantes de la banda Los Apretones de los Mineros de Chala. Al momento de la intervención, estos sujetos portaban armas de fuego que tenían en la parte posterior del vehículo, además de pasamontañas. Por otro lado, en Arequipa piden declarar a Pedro Castillo persona no grata en Arequipa. De acuerdo a un regidor del distrito de Sachaca, durante su discurso del 28 de julio, el presidente de la República se atribuyó una obra que fue gestionada desde el año 2012. Más información, y en Arequipa, durante las fiestas por su aniversario, ellos también están de aniversario este mes, de la Fundación de Arequipa, 9 asociados de artesanos reactivarán su economía gracias a que participarán, dice, de la Feria Artesanal Creadores de Historias Hechas a Mano 2022, que se desarrollará el viernes 5 al 15 de agosto en pleno centro de la Ciudad Blanca. 6 de la mañana con 56 minutos. Nos vamos a la información en el plano nacional. Fiscal de la Nación defendió cambios en el equipo del caso Cuellos Blancos de Puerto. Dijo, pues se trata poner orden en casa. En entrevista, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, respondió a la denuncia del presidente Pedro Castillo y negó que se esté desmantelando el equipo del caso Cuellos Blancos del Puerto. Más información en el plano nacional. Poder Judicial confirmó impedimento de salida del país por 9 meses para congresista Darwin Espinosa. La Corte Suprema declaró infundada la apelación presentada por el congresista de Acción Popular Darwin Espinosa para dejar sin efecto el impedimento que le impuso el juez supremo Juan Carlos Checley. El legislador es investigado por tráfico de influencias agravado. Más información en el plano nacional. Lady Camones pidió reprogramación para la reunión con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Aníbal Torres indicó que cursó la invitación a la presidenta del Congreso después del mensaje que dio tras jurar como presidenta de la mesa directiva. Camones justificó su inasistencia a la agenda que tienen para la conformación de comisiones. Y mientras tanto, Ruth Luque, tras renuncia de Aníbal Torres, dijo esperaba la remoción de todo el gabinete. La legisladora de Cambio Democrático considera que el nuevo primer ministro, quien será designado por el presidente Pedro Castillo, debe ser una persona idónea y acorde a la coyuntura, dijo. Más información en el plano nacional. Y Héctor Acuña, tras reparto de comisiones, dijo ahora se nota como Fuerza Popular con su aliado APP pues dominan el Congreso, dijo. El congresista de la bancada Integridad y Democracia criticó el acuerdo aprobado en la anterior mesa directiva que permite que los expresidentes del Congreso tengan una remuneración con una escala mayor y un contrato bajo la modalidad del decreto legislativo 728. 6 de la mañana con 58 minutos. Ahora sí, nos vamos a la información en el plano internacional. La información viene en el plano internacional. Nancy Pelosi abandona Taiwán tras una visita que cruzó la línea roja de China. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, partió de Taiwán concluyendo una controvertida visita a la que China respondió con amenazas y anunció de ejercicios militares. Más información en el plano internacional. Rusia afirmó ayer haber destruido un depósito de armas extranjeras en la región de Leópolis, en el oeste de Ucrania, una región fronteriza con Polonia, pocas veces alcanzada por los bombardeos desde el inicio de la ofensiva rusa. Más información en el plano internacional. Y el Papa Francisco confesó ayer que recibió como una bofetada los dramáticos testimonios que escuchó durante su viaje a Canadá de los indigentes víctimas de abusos en internados católicos. 6 de la mañana con 59 minutos. Nos vamos a la información deportiva. En
En los deportes, Juan Reynoso fue presentado como DT de Perú. Dijo, pues no creo en el borrón y cuenta nueva. Hay mucho por mantener. Juan Reynoso fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de la selección peruana. El técnico habló de su madurez, proyecto, los jugadores y sobre Ricardo Gareca. Juan Reynoso justamente se pronunció sobre realizar rotaciones en los partidos de la selección peruana. Las rotaciones han caracterizado a Juan Reynoso en su carrera como entrenador. Y bueno, él dijo también mantendrá esa línea de la selección peruana. Muchos se preguntan. Mientras tanto, Alianza Lima se queda sin su joya. ¿Será? Juan Pablo Goycochea es pretendido por clubes del extranjero. Juan Pablo Goycochea es una realidad y sus horas pues en Matute estarían contadas, ya que varios clubes del exterior se han interesado en su talento. ¿Será que Alianza Lima se queda sin su joya? Esta pregunta. 7 de la mañana en punto. Nos vamos a una pequeña pausa y nosotros retornamos. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020 y 2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí, alumnos que no trabajar y para tienen que prever de la forma como deben venir. Abrigados porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca comunidad trabaja aquí en Cabuslap, en la tomación que estado de emergencia de clase página, Entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan los militares también. Por culpa de esas personas que están transitando, se decretó unos 90 días o más, señor. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Maldito Cubos, que ya no un coño, apasión su vagina y cañonera España.
Kay Perú suyupi, chaypa nuqa llapankuta valikuyan, ama chay fiestakunamanpas haypisachunchu, ama chay maypicha cumpleaños imasqanqa chaykunapas compranakuchasunchu. Ñuqanchik puran samayanakunchik, chay rantianakunchik chayanku, chaypaq wañuypi parikunchik wayqiykuna panaykuna. Para recomendarles a toda la provincia, nosotros siempre tenemos que tratar de mantenernos en distancia, hay que tratar de utilizar nuestros barbijos como debe ser adecuado, hay que cuidarnos, compañeros, hermanos de la provincia de Cotabambas, de Chalhuahuacho, de Mara, de Akira, de otros distritos. Tenemos que seguir cuidándonos porque también tenemos familias no tras de nosotros y no queremos dejar, como decía, huérfanos. La vacuna es muy importante, hermanos, estamos vaminos, cotabaminos, las cosas campesinas, vaijiguna, cancuna, es una mayor adulto que hayan vaijiguna, panaiguna, cancuna, oye, aliente, individuo, hermano, manan caer vacunaca, y ancacho, si no van a vacunar, y meina, hermanos, casones, y meina, van a vacunar, casones, mayataps, hay cruxones, cancun, hay que tener que estamos a matar, charlocho, si quiere por lo menos, y maraticulas, y ma bendicopas, y ma ocasiones, y ma hay que tener y meina, van a vacunar, hermanos, hay sonches por sonches, entonces que vacunar es muy importante, que tal contra que hagamos si hay riesgo, si hay idea, vacunar hermanos, adultos mayores, cancuna, papá, mamá. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros, aparte de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dije, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos da el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ajmata, no cae pura, bajarina, cuspa, ponen, cancuna, ponen más que todo, no cae alguien que no cae yari muy kiko. Autoridades declaramos una de necesidad que hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con los de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy.
7 de la mañana con 8 minutos, 7 de la mañana con 8 minutos. Les damos la bienvenida a los que recién se están integrando a las diferentes plataformas de Radio Surfuy. Pues estamos en Facebook, nos puedes ver ahí, búscanos como Radio Surfuy, Informativo Huillarico, y estamos en la web también, nos puedes encontrar. Estamos en la amplitud modulada 810, estamos en frecuencia modulada 102.7, Tambobamba 89.9, Mara 106.3, Coyurqui. Muchísimas gracias a Radio Guaira, a través de ellos también estamos en 101.5 FM, y en Cotabambas, Radio Poder Chasqui. Muchísimas gracias a los propietarios, 97.9 FM. Muy bien, vamos a empezar con el desarrollo de la información para esta mañana. Y de hecho, pues ya estamos en el mes del aniversario también de nuestra provincia de Cotabambas. Y a este entender, pues se vienen desarrollando también muchísimas actividades que ya se inician. Pero por lo pronto vamos a hablar en esta mañana con el ingeniero José Afavi, quien es gerente de gestión ambiental de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, con respecto a este importante proyecto de implementación del Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos Municipales que se vienen dando. ¿De qué se trata? Nos va a explicar. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido al Informativo Huillaricuy. Muy buenos días. Primeramente, saludar por este medio a nuestros hermanos del distrito de Chavahuacho, de la provincia de Cotabambas, y también a nuestros hermanos de Mara, Akira, Tambobamba, Coyurqui, Cotabambas. Yo creo que felicitarlos por esta actividad y este medio que ustedes dirigen, al señor gerente, desde ya saludarles desde acá de nuestra municipalidad provincial de Cotabambas, Tambobamba. Quien les habla es el ingeniero José Afavi Ramírez Jiménez, gerente de gestión ambiental de la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Bien, un poco para también informarles las actividades de nuestra municipalidad que venimos trabajando aquí en la Gerencia de Gestión Ambiental. El proyecto de implementación del servicio de limpieza tiene varios componentes. Uno de los componentes es el barrido de calles, recojo y selección de materia orgánica e inorgánica. Nosotros en el tema de lo que es materia orgánica venimos trabajando en la recolección de materia orgánica que son generados en los domicilios como restaurantes, hogares. Ahorita tenemos 250 familias que vienen haciendo la selección de la materia orgánica para poder transformarlos en compost y humos de lombriz. En ese entender nosotros, con nuestra municipalidad que está categorizado en el tipo B, nosotros tenemos implementado una planta de valorización. Esta planta de valorización comprende con 3 pozas de deshidratación, tiene 4 baterías o 4 pilas, donde ahí empezamos a hacer la descomposición de compost y humos de lombriz. Ahorita nosotros cada mes nosotros sacamos 7 a 8 toneladas de compost y humus de lombriz. Ahorita a la fecha ya hemos obtenido 40 toneladas de humus de lombriz y compost. Estos productos orgánicos que se llevan para poder fertilizar nuestros suelos se viene entregando a las familias solicitantes. Estamos entregando también al distrito de Mara. Algunos hermanos que vienen a solicitar, se les entregan su compost y humus de lombriz. Ingeniero, ¿y de qué forma es esta entrega? ¿Es gratuito? ¿Tiene un costo? ¿De qué forma lo solicitan? Si lo solicitan de forma personal o quizá de forma organizada, ¿cómo lo hacen o cómo deberían hacerlo? Bien, la solicitud es de forma personal. Vienen a la municipalidad, llenan su FUS, la cantidad de materia orgánica que ellos desean, y se les hace la entrega a nuestros beneficiarios y también a toda la población que requiera. También, como le voy comentando, a estas 200 familias que nos generan todo lo que es orgánico, cáscaras de papa, hojarascas, de fruta, todos ellos, el día martes 10 creo, se les va a hacer la entrega de un kit de limpieza. El kit de limpieza
que contiene una escoba, un recogedor, un tacho de basura y un balde. Esto es con la finalidad que ellos continúen trabajando para que nosotros produzcamos a mayor cantidad, a mayor escala, lo que es el compost y humus de lombriz. Tenemos una planta de 400 metros cuadrados que comprende también un almacén, recepción. También tenemos lo que es la lixiviación por deshidratación, tenemos el biol, ¿no? Entonces es importante a nuestros hermanos de nuestra provincia de Cochabamba, los que desean obtener compost, humus de lombriz y biol, puedan acercarse a la municipalidad, a la Gerencia de Gestión Ambiental y solicitarle con su FUS, que también se les estará dando gratuitamente, porque yo creo que nosotros le damos un valor agregado a este trabajo que venimos emprendiendo con nuestra Municipalidad Provincial de Cochabamba, Tamboamba. Claro, de hecho esta implementación, ingeniero, siempre ha venido funcionando, recién se ha implementado en esta gestión. ¿Desde cuándo viene funcionando en todo caso? Sí, bueno, le vamos a contar un historial. Yo creo que nosotros como Municipalidad Provincial estamos categorizados en el Grupo B, donde también gracias a este grupo nosotros cada año, desde el 2019 al 2022 en la gestión, hemos logrado el plan de incentivos, ¿no? El plan de incentivo entran muchas municipalidades provinciales a un concurso del Ministerio del Ambiente en cumplimiento de metas, y nosotros hemos cumplido el 2019. El 2020, con este cumplimiento de meta, hemos recibido más de 1 millón del Ministerio, en lo cual se ha adquirido un camión compactador de 8 metros cúbicos y se ha construido una planta de valorización de residuos orgánicos en 400 metros. Como indicaba, que esta planta comprende con 3 pozos de deshidratación, 4 baterías o 4 pilas, 2 pilas que es de compost y 2 pilas que es de humo de lombriz, y tenemos la lixiviación para obtener el biol. Tenemos un almacén donde se hace un tratamiento adecuado para poder obtener estos productos que es el compost y humus de lombriz. En el tercer año nosotros también estamos implementando en los centros poblados los recipientes para hacer la recolección y segregación de la fuente. El equipo técnico que nosotros tenemos está saliendo a implementar a nuestros centros poblados para que también en nuestros centros poblados podamos contar ya con el tema de lo que es clasificación y selección de materia orgánica. Claro, eso es la idea, ¿no? De poder masificar, digamos, esta práctica, no solo seguramente en la capital de la provincia de Cochabamba, sino también, como bien usted lo dice, en los centros poblados y de pronto también en las comunidades, porque pues es importante poder cuidar, y es el deber, creo yo, de todos, de poder cuidar nuestro medio ambiente. Y esto es una forma también de cuidar en el tema de la selección de residuos sólidos. Así es importante trabajar, es importante darle un valor agregado a los desechos que nosotros generamos. Por ejemplo, nuestra municipalidad tenemos en la formulación de un proyecto de implementación mecanizada e industrializada en manejo de residuos sólidos, que esto va a ser un proyecto grande para nuestra provincia, donde van a integrarse los demás distritos como Akira, Chalhuahuacho, Humara. Este proyecto contempla en algunos componentes que vamos a dar un valor agregado a toda la materia orgánica y a toda la materia inorgánica, que son los descartables plásticos. Le vamos a dar un valor agregado adquiriendo una máquina para poder transformar y obtener los productos, como podrían ser tinas, podrían ser sillas de plástico, mesas de plástico, y en el otro componente estamos implementando ya con este proyecto para obtener para tener el Tetra Pak de lo que son los cartones, metales pesados, se harán láminas tipo triple, donde estos se harán unos pequeños roperos y algunos estantes para nuestros estudiantes de nuestra provincia de Cochabamba. Este proyecto tiene
un presupuesto más de 25 millones que ya está en formulación del expediente técnico. Yo creo que es importante darle un valor agregado a los desechos orgánicos, inorgánicos de nuestra provincia y nuestra región Apurímac. Ingeniero José, realmente estos proyectos que vienen caminando, que vienen ahora mismo andando desde la Gerencia de Gestión Ambiental y mucho más, resaltando el tema pues de los residuos, poder darle este valor agregado que usted dice, va a traer de alguna forma seguramente el hecho de que mano de obra con esta implementación que usted manifiesta y seguramente ahora mismo va dando trabajo de mano de obra y de hecho estos trabajos, la implementación de estos proyectos pues también son con el ingreso que viene recibiendo la Municipalidad Provincial de Cotabambas, seguramente con aspectos, por ejemplo, ¿no? de regalías, cano, y son estos presupuestos que ayudan a poder encaminar estos proyectos, ingeniero. Sí, yo creo que es importante estos proyectos que van a ser a largo plazo muy sostenibles. Nosotros en el tema ambiental ya no queremos construir relleno sanitario, porque el relleno sanitario es simplemente no darle un valor agregado a los desechos que nosotros generamos. Pero hoy más que nunca, con esta tecnología que tenemos, podemos cambiar, podemos tener materia prima y transformar para las necesidades de nuestros hermanos del campo. Entonces, ese es el objetivo. Yo creo que es importante, como usted ha mencionado, nosotros como Municipalidad Provincial solo arrancamos un presupuesto del Ministerio del Ambiente a través del plan de incentivo. Y gracias a este trabajo que hemos generado, yo le voy contando y felicitar a todas nuestras mamitas que se levantan 3 de la mañana para poder hacer el barrido de calles. Ellos tenían un sueldo de 930 soles. Y gracias al esfuerzo de todo el equipo, ganamos estos bonos con el plan de incentivo y estamos mejorando su salario de nuestras mamitas en campo. Entonces, en ese entender, yo creo también llamar a nuestras municipalidades distritales que también puedan venir a visitar nuestra planta de valorización de residuos orgánicos para que ellos también le den una miradita y le den un valor agregado a la basura, ¿no? A lo que se genera en casa. Entonces quedan invitados, hermanos de nuestras municipalidades distritales, visiten a nuestra planta de tratamiento de valorización de residuos orgánicos. Y también, para comentarles, yo creo que nuestras municipalidades tenemos el compromiso de presentar ya los proyectos de recuperación de áreas degradadas. Este proyecto también contempla en aquellas zonas donde han sido generados puntos críticos o han sido basurales soterrados. Hoy con el Ministerio del Ambiente tenemos que hacer la recuperación de esas zonas que han sido afectadas y eso se viene trabajando con el Ministerio del Ambiente. Qué bueno, el trabajo realmente es pues incesante, ingeniero José, porque efectivamente siempre el tema de los residuos sólidos nos va a acompañar, ¿no? El resto de nuestras vidas y de pronto este trabajo pues siempre va a ser permanente. Ingeniero, ¿algo más que agregar quizá a esta entrevista? Sí, lo que quiero entrevistar una vez más, agradecer al gerente de este medio. Yo creo que es importante que estamos llegando a todos nuestros distritos. Yo más que nunca solo decirle a nuestros hermanos del campo, Hankunan y Matata Sajentichis Guahuaytsquima. O sea, ¿qué es lo que vamos a dejar a nuestros hijos del campo? Dejemos proyectos que sean sostenibles a largo plazo y que no generen impactos negativos. Y con este trabajo, yo creo que la provincia de Cotabambas llegaremos a ser más sostenibles en el tema ambiental. También ya contamos con las empresas mineras. Yo creo que es importante trabajar con ellos para ya evitar los riesgos ambientales que se puedan generar por los residuos. A veces nosotros, cuando vemos el distrito de Chalhuahuacho, realmente tenemos que trabajar fuertemente en este tema porque falta sensibilizar a nuestros hermanos de
incluso de acá de Tambobamba, hay malestares de algunos beneficiarios cuando se les dice que el horario de recojo del carro compactador es tal hora, pero a veces por la negligencia o por no tener un valor, generamos puntos críticos. Y solo exhortarles y llamarles a una reflexión a todos nuestros hermanos del campo, hermanos de los distritos, que por favor nos ordenamos para hacer una ciudad limpia. La ciudad limpia no es el que barre todos los días. Una ciudad limpia es desde casa, donde aprendemos a cultivar nuestros valores de trabajo. Muchas gracias. Así es, desde casa. Muchísimas gracias, ingeniero José. Seguramente en adelante vamos a seguir teniendo espacios para seguir conversando y hablando pues sobre estos proyectos tan importantes que involucran definitivamente a grandes y pequeños y a todos en casa. Gracias, ingeniero. Hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Estuvimos en este informativo y en esta edición con el ingeniero José Afavi, quien es pues gerente de gestión ambiental de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, quien nos ha estado mencionando y dando información completa con respecto a este proyecto del Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos Municipales, y como él nos ha narrado, prácticamente en esta gestión se ha puesto en marcha, ¿no es cierto?, con estos concursos del plan incentivo, quienes han sido acreedores y ganadores también, para poder seguramente adquirir este camión compactador, y también la construcción de una planta de recuperación en todo caso, y darle valor agregado, ¿no?, a todas estos residuos. Así está el trabajo que se viene desarrollando, y esperemos que estas buenas prácticas también se puedan replicar, ¿no es cierto?, en otros distritos seguramente, y eso es lo que él manifiesta, que por favor, a ver, muchos, yo sé que estamos prácticamente ya casi terminando la gestión en muchas de nuestras municipalidades, en esta gestión, pero dejar seguramente ya en marcha, al menos iniciar de repente en proyecto, podría ser muy buena intención, digamos, de poder hacer que estos proyectos se puedan replicar en muchos otros lugares. La idea, también él lo decía, ¿no?, y es verdad, pues no es correcto, o en todo caso no trae en beneficio poder o seguir pensando en construir un relleno sanitario, sino más bien de poder hacer este tipo de proyectos que efectivamente a la larga va a traer el cuidado del medio ambiente, y también el tema de mano de obra, ¿no?, darle un trabajo seguramente a a la población misma. Entonces la idea es esa, en verdad. Ojalá estos proyectos que son positivos, digamos, en nuestra región sean replicadas también en muchos otros lugares, y obviamente lo prioritario en nuestra provincia por los 6 distritos. 7 de la mañana ya con 28 minutos. 7 de la mañana con 28 minutos. Estamos tratando de comunicarnos con la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. No tenemos respuesta. Ojalá puedan respondernos con respecto a esta reunión de socialización. Pero bueno, les hacemos recordar que hoy tienen esta invitación a todos los comerciantes que se encuentran ocupando la vía pública del distrito de Chalhuahuacho a esta primera reunión presencial de socialización de la Ordenanza Municipal 006-2022 de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, pues que esta ordenanza pues que regula el comercio ambulatorio en los espacios públicos en el distrito de Chalhuahuacho. Hoy es la reunión en el Parque Recreacional de Chalhuapuquio, donde podrá usted abordar o escuchar o ser parte de los temas que se van a tratar, la socialización de esta ordenanza municipal, como dijimos, asimismo el informe sobre la evaluación socioeconómica y empadronamiento, asimismo el informe sobre los requisitos para la autorización, claro. De hecho, justo eso decía, ¿no? Ayer tuvimos una entrevista también con esta área,
y explicaba que efectivamente se tendría que evaluar estrictamente a las personas pues quienes están vendiendo, expendiendo en la calle. Si efectivamente no tienen la posibilidad de poder tener un local, la posibilidad de poder alquilar, y pues de hecho que ellos van a ser rigurosamente evaluados para poder seguramente recibir la autorización. Son estos temas los que se van a tratar en esta reunión de socialización hoy en Chalhuahuacho. Uyariscaña entonces cachanquits jancuna cachanquis mamitakuna papitokuna kay comerciante asay pasiriki venderishanquis hawa llapi mana paschakanchuriki local nisqa alquilanapaq ichapastaqcha mana kan aypanchu qolqi hinaspa pasiriki hawa llapi venderishanquis kay negocio nisqakunata ruwarishanquis chayqa qankuna wajarisqa kashanquis asaypas kay reuniones qaparikunqakunan tutamantan kay Challhuapukyu chaypi esqonhoras tutamantan qallarinqaku municipalidad provincial distrital de Chalhuahuacho paykunariki wajarichimushanku hinaspapas riki chaypi qhawarinqaku kay ordenanza municipal número 006 chaymi kashan ordenanza riki aswaypas regulación kay comercio ambulatorio nisqa de los espacios o en los espacios públicos del distrito de Chalhuahuacho hinallata qhawarinqaku paykuna kay informe sobre evaluación socioeconómica paykunaya chay evaluación nisqa torwarinqaku hinaspapas empadronamiento nisqa karinanpaq seguramente chaynallata riki kay informe ima requisitos nisqakunariki junt'arinaiki autorización nisqata qosunaykikupaq mana chaypaqa mana autorización kaqtanqa manaya qan bendita atewaqchuriki callikunapi maya callipipas tiyaruspa chayqa chaykunan aparikunqa kunan punchaw ñañaykuna turaykuna yarikamushankis kay distrito de Chalhuahuacho chayqa puririchis hinaspariki chaytapas qhawarikamunchis yacharimuychis. De la mañana con 32 minutos. Bueno, estamos tratando de comunicarnos justamente con la subgerencia de administración de administración tributaria de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Ojalá podamos tener una respuesta para un poquito también ampliar y de hecho también seguir haciendo la convocatoria, porque la idea es que pues todos puedan participar y poder llegar a un buen acuerdo, digamos, con todos nuestros hermanos comerciantes que se encuentran. De hecho que no solo son fines de semana, la mayor parte seguramente los sábados y domingos están prácticamente ocupando las calles del distrito de Chalhuahuacho, pero en todo caso en días de la semana también se viene viendo pues esta ocupación y la idea no es esa, la idea es que puedan tener un lugar. Entonces en unos instantes vamos a comunicarnos con ellos, nos dicen por favor, están ahorita mismo en un medio también, o en todo caso sí, vamos a tratar de llamarle de una vez. De la mañana con 33 minutos. Bueno, como decíamos, felizmente nos atendieron ya desde la subgerencia de administración tributaria. Estamos con Cristian Huamaní en esta mañana para poder seguir haciendo la convocatoria, porque la idea es que la participación sea pues de todos nuestros hermanos de los comerciantes en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a Radio Surfu y muy buenos días a todos los oyentes también. Justamente para hacer extensiva y reiterativa la invitación para la socialización de la Ordenanza Municipal 006-2022,
la ordenanza que regula el comercio ambulatorio en los espacios públicos en el distrito de Chalhuahuacho. Vamos a realizar esta reunión el día de hoy. Ya se ha pasado también vía esquela a todos los comerciantes que están ocupando la vía pública, tanto en la mañana como en la noche. La reunión sería hoy a las 9 de la mañana en el Parque Recreacional de Chalhuapuquio. Cristian, sí, efectivamente, pues es importante, es necesario que los comerciantes que efectivamente ahora mismo quizá están ocupando las calles, las principales calles de nuestro distrito, y quizá no solo los fines de semana, sino también de lunes a viernes, tenga que conocerse y tengamos que saber, o tengan que ustedes desde la municipalidad saber por qué es que ellos están en las calles. Seguramente ustedes en estas reuniones verán todas las evaluaciones, como dicen los temas ahí, el tema de socioeconómico, porque es que ellos no pueden acceder de repente a alquilar un centro comercial, una tiendita para poder seguramente expender sus productos. Y justamente en la etapa de elaboración del informe técnico para la ordenanza municipal, se hizo la visita respectiva de campo, se tuvo una reunión más o menos en el mes de marzo, una reunión ya con los comerciantes ambulantes, donde también se había escuchado las posiciones que tienen ellos, las necesidades, hemos evaluado los rubros que se pueden autorizar, los horarios también para cada giro comercial, y bueno, en base a eso también se ha elaborado la ordenanza municipal, el informe técnico que sustenta la ordenanza municipal. Justamente va a ser muy importante que ellos entiendan que la autorización para que ellos ocupen la vía pública excepcionalmente justamente va a depender mucho de la evaluación socioeconómica que se les va a realizar, ¿no?, a cada uno de ellos. Claro, o sea, en realidad esto ha sido todo un proceso que efectivamente ustedes han venido trabajando, seguramente haciendo pues el trabajo de campo, haciendo seguramente la conversación con ellos mismos, la entrevista con ellos mismos, y pues ahora en todo caso o de hoy en adelante, pues si es que uno quiere o tenga que vender un producto ahí en la calle, tendría que tener una autorización. Y justamente lo que se busca, por un lado, es dar la oportunidad a las personas vulnerables de que ocupen la vía pública de manera excepcional, y también de alguna manera sensibilizar a los vecinos que de repente tenemos ya nuestro negocio. Por poner el ejemplo, ¿no?, tenemos ya nuestra tiendita o tenemos nuestra ferretería, y en la noche sacamos nuestro carrito de salchipapa afuera. A estos vecinos, sensibilizarlos de que optemos por darle la oportunidad a personas que de repente no tienen una fuente de ingresos, y su única fuente de ingresos vendría a ser el comercio ambulatorio, ¿no? Entonces, si ya tenemos un negocio formalizado, un negocio que ya tiene una entrada fija mensual, como es el tema de una tienda, una ferretería o cualquier tipo de giro comercial al que nos dediquemos, tratar de no abarrotarnos en la calle, porque lo que generamos es el malestar de los vecinos, obstruimos el tránsito, y de eso no se trata, ¿no? La ocupación de la vía pública tiene que ser excepcional. Eso es lo que tenemos que entender, eso es lo que se les va a hacer entender también hoy día a nuestros comerciantes ambulantes. Y bueno, es una etapa de sensibilización ardua que tenemos que hacer en el distrito de Chalhuahuacho, y entender que la vía pública es de uso público también, y se tiene que respetar el derecho de libre tránsito de las personas, que las veredas no estén abarrotadas por los comerciantes, que ellos se ubiquen de manera ordenada, que ellos no generen residuos sólidos en las avenidas, que ahora estamos en el proceso de modernización por el medio de la construcción de pistas y veredas. Ya apuntando a un distrito ordenado, a un distrito saludable, a un distrito ya moderno, es que también se ha planteado la elaboración de esta ordenanza municipal. Claro, pero Cristian, en todo caso, yo me imagino que desde la municipalidad igual hay alternativas de solución que se le viene dando. Claro, de manera excepcional seguramente se podrá dar estas autorizaciones, pero entendemos que en todo este proceso de urbanización de nuestra provincia, de nuestro distrito de Chalhuahuacho, pues en adelante seguramente tendrán un mercado donde podrían concentrarse y quizás no tener la necesidad de estar saliendo seguramente a las calles.
Sí, justamente respecto a eso, también el tema de la feria dominical, los sábados y los domingos, es un tema que ya lo está viendo la Sugerencia de Desarrollo Económico también. Creo que ya se está elaborando el proceso de la adquisición de un terreno para la feria dominical, porque también vemos, ¿no?, el desorden los días sábados y los domingos que se generan en la avenida principal, avenida Chalhuahuacho Progreso, por parte no de los comerciantes ambulantes, sino ya por parte de una feria dominical, que es una feria costumbrista que viene desde años implantándose aquí en el distrito de Chalhuahuacho. En realidad hay muchas cosas que ordenar en el distrito. Hay que pedir, hay que sensibilizar nomás a los vecinos, a los comerciantes, a que podamos colaborar con la autoridad municipal, y no solo desde el comercio ambulatorio. Hay comerciantes que tienen sus tiendas, sus ferreterías también, y que están sacando la mercadería fuera de sus negocios, fuera de sus tiendas, y algunas veces han tenido que nuestro equipo de fiscalización de la Sugerencia de Administración Tributaria han salido a sensibilizar, y algunas veces hay algunas personas, hay algunos vecinos que no entienden que tienen todo el derecho de vender su mercadería, pero siempre y cuando no se ocupe la vía pública y no entorpezcamos el libre tránsito de los peatones, de los niños, e inclusive de personas con discapacidad que tendrían que estar usando las veredas. Así Entonces, es. Hay mucho trabajo que hacer en todos los ámbitos. Empezaremos con el comercio ambulatorio y se irá también restringiendo de a pocos la mercadería que sacan nuestros hermanos comerciantes a las veredas, ¿no?, de las tiendas, ferreterías, etcétera. Así es, Cristian, efectivamente. De hecho, que este problema no solo es en nuestro distrito de Chalhuahuacho, definitivamente cuando uno pues hace un viaje a alguna ciudad o a donde vaya, siempre vamos a ver un tema que pues los comerciantes, como lo dices, o los que tienen ahí una tienda, siempre tienden a sacar sus productos hacia la vereda y pues digamos cerrar, ¿no? En algunos casos o una parte las veredas, el libre tránsito. Esas situaciones efectivamente va a depender mucho ya, creo yo, de cada persona. Ojalá en nuestro distrito de Chalhuahuacho de a poco podamos educarnos, ¿no?, de esta forma. Cristian, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Reiteremos en todo caso la convocatoria. Sí. A todos nuestros comerciantes, la invitación para hoy, 9 de la mañana, en el Parque Recreacional de Chalhuapuquio. Hoy es nuestra primera reunión, porque vamos a tener una serie de reuniones donde se va a llevar a cabo el empadronamiento, la evaluación socioeconómica, la declaración jurada y un montón de... no son tramitosos, pero son requisitos que se tienen que cumplir para poder dar la autorización para la ocupación de la vía pública. Hoy día, 9 de la mañana en Chalhuapuquio. Ahí entonces estarán asistiendo todos nuestros hermanos comerciantes pues del distrito del Chalhuahuacho. Muchas gracias, Cristian, hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. 7 de la mañana con 42 minutos. Estuvimos con Cristian Huamani, quien es pues parte de la Sugerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, en esta mañana dándonos a conocer efectivamente todas estas rondas de socialización, de reuniones, conversaciones seguramente con los hermanos comerciantes para poder ordenarnos, ¿no es cierto? Es importante lo que él dijo, hay que ordenarnos, no hay que ser pues de las personas de que seguramente si en todo lugar es lo mismo, nosotros también hagamos lo mismo. No, siempre marquemos la diferencia, y el marcar la diferencia es justamente poder poner en orden lo que decía él, y obviamente nadie va a tapar el sol con un dedo, ¿no? Cuando tenemos ahí venta de ferreterías o algún otro negocio, bueno, a excepción creo yo nada más de las farmacias y las boticas, obviamente los medicamentos no lo van a sacar afuera, ¿no? Pero todos los demás están ya copadas las veredas, lo cierran en algunos casos, o una parte y de pronto cuelgan, y cuando una pasa pues a veces se tropieza, y bueno, todas esas cosas hay que tener muchísimo sensibilización de que no hagamos eso, porque no le gustaría a usted, ¿no es cierto?, cuando usted esté caminando por la vereda tenga estas situaciones con las que se va a encontrar, ¿no es cierto? Siempre hay que ponernos en el zapato de los demás. Entonces, por eso hay que ponernos en orden.
Ojalá sea así. 7 de la mañana con 44 minutos. En unos instantes también nos vamos a comunicar con nuevamente con la capital de la provincia de Cotabambas, Tambobamba, en unos instantes para poder ya hablar de algunas actividades, como les decía, ya en inicio prácticamente de su aniversario de nuestra provincia de Cotabambas. Estamos de aniversario este mes y vamos a entablar en todo caso comunicación con el distrito, con la capital de la provincia de Cotabambas. A ver si teníamos por acá el número. Vamos a tratar de comunicarnos. Muy bien, 7 de la mañana con 45 minutos, rapidísimo, nuevamente regresamos hasta la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Esta vez para poder conversar con Gregorio González, quien es jefe de la Unidad Local de Empadronamiento de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, para poder hablar con respecto a esta maratón que ya prácticamente es una actividad que se está iniciando en el marco del 62 aniversario de nuestra provincia de Cotabambas. ¿Cómo estás, Gregorio? Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días a toda tu audiencia, la provincia de Cotabambas, saludarle a todos los distritos. No solamente aquí para informarle, quizás para invitarle también a este encuentro deportivo que es el maratón por el aniversario de nuestra provincia de Cotabambas, ¿no? Como sabemos, una de las primeras actividades que se va a realizarse este viernes 12 de agosto, según el acuerdo municipal 129, tenemos distintas actividades, ¿no? Varias actividades. Entonces, una de las actividades es el maratón, que se va a realizarse en las distintas también categorías, ¿no? Como, por ejemplo, en la categoría de niños, edades de 6 a 9 años, de 10 a 14 años, adolescentes de 15 a 17 años, jóvenes, categoría libre, máster, lo que es 40 más años, señorita Lisa. Ajá, ahí está entonces las categorías que efectivamente pues se tiene que cumplir con algunos requisitos, Gregorio. Entendemos que tienen que presentar, desde hoy está iniciando prácticamente la inscripción. Sí, desde hoy día estamos empezando con las inscripciones en las categorías que estaba mencionando, y también tienen que cumplir pues no con las contraer, por ejemplo, los DNIs de los menores, por ejemplo, deben traer, ¿no?, los DNIs del apoderado del niño, y también una declaración jurada de aceptación, ¿no?, de que va a participar el niño. Claro. Igual en los mayores, su DNI y también una declaración jurada que pues no sufre de ninguna enfermedad, ¿no?, que puede impedirlo en la competencia, lo que es en el maratón. Eso es importante, ¿no, Gregorio? Es importante este tema de poder hacer la declaración verdadera, ¿no? Porque no, pues en el camino no vayamos a tener alguna complicación, digamos, de salud. Gregorio, por ejemplo, estas inscripciones, ¿en qué horario pueden hacer? La pregunta también es si la participación es libre a nivel provincial, si pueden ir los adultos, los jóvenes, los adolescentes, niños de los otros distritos para las inscripciones. ¿Cómo se ha visto? Las inscripciones se van a realizarse en la oficina de Unidad Local de Empadronamiento de la Municipalidad, en el primer piso de la Municipalidad, desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, ¿no? Entonces,
Ya invitamos a todos los compañeros deportistas que quieran participar en este evento. Estaremos esperando en la municipalidad, como le indico, desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la noche. Gregorio, ¿y cómo...? Sí, Gregorio, ¿y cómo hacemos con aquellas personas, como usted lo dice, son deportistas, les gusta obviamente participar de esta maratón, por ejemplo, si está en Coyllurqui, o está en Cotabambas, o está en Akira, pero quiere participar, y imagínate poder viajar seguramente hasta allá para una inscripción? ¿Hay la forma de que puedan enviar de forma virtual con estos requisitos para la inscripción? Sí, se pueden comunicarse con el número telefónico, quizás le puedo darlo, ¿no? El número, el 918-06-2900, ¿no? Con ese número se pueden comunicarse para también regularizar los DNIs, la fotocopia de los DNIs, todo ello, ¿no? Entonces, nosotros gustosos vamos a atenderlo. No es necesario que viajen, ¿no? Desde otros distritos o de las comunidades que tenemos de Tamobamba. Entonces, con ese número se pueden comunicarse y ya el día del evento ya podemos regularizar también los DNIs de forma así presencial, ¿no? Claro. Gregorio, ¿puedes repetir el número, por favor? El número 918-06-2900 es el número que pueden comunicarse. Perfecto, entonces ahí para poder hacer llegar de repente a través del WhatsApp estos documentos de forma virtual y ya en el momento de la competencia pues entregar de forma física. Gregorio, reiteremos en todo caso la invitación para esta importante inicio prácticamente de actividad por el aniversario de nuestra provincia de Cotabambas. Sí, le invitamos a todos los deportistas que les gusta pues lo que es el maratón, el atletismo, a todos los jóvenes en todas las categorías que he mencionado. Ya pueden hacer su inscripción en la municipalidad de Tamobamba desde las 3 de la tarde a 6 de la noche, ¿no? Desde hoy día empezamos con las inscripciones, o también pueden llamar al número 918-06-2900 para poder coordinar o para que se puedan inscribirse, ¿no? Entonces ya en las siguientes categorías que ya les he mencionado, ¿no? En las categorías de niños, en las categorías de jóvenes y también en las categorías máster, ¿no? De 40 años a más. Entonces, a nuestros hermanos de las comunidades, a los hermanos de los distritos, ya pues están las inscripciones abiertas desde hoy día y ya pueden inscribirse, ¿no? Entonces, también, ¿no? Un poco quizás detallarlo, el circuito de los... de dónde se va a correrse lo que es el maratón, ¿no? Por ejemplo, de la cátedra libre de jóvenes, se va a correr desde la comunidad de Yaxtacunca hasta el distrito de Tamobamba, ¿no? Por toda la carretera, por el barrio Inqui, por toda la avenida Mauta, en los varones, ¿no? Entonces ya invitamos más o menos lo que vamos a tener unos 10 a 11 kilómetros, ¿no? Es el recorrido que van a realizar nuestros maratonistas varones libres. Y igual las señoritas damas en esta categoría van a correr desde el sector Pampalqui hasta la ciudad, ¿no? Hasta la ciudad de Tamobamba. Más o menos tenemos un promedio de 8 kilómetros. Entonces, esos son, ¿no? Entonces invitamos a todos los jóvenes deportistas que desde hoy día ya aperturamos las inscripciones en la municipalidad, en el primer piso, en la oficina de unidad local de empadronamiento. Estaremos atendiendo gustosos a todos los jóvenes, a todos los niños, desde hoy día hasta el día 12 de agosto, ¿no? Antes de la competencia. Gregorio, bueno, preguntan, ¿y los de máster de dónde inician? De hecho, que es importante darles a conocer. También, ¿no? Más o menos tenemos 8 kilómetros a un medio desde el sector, un ratito por favor, Jampatorco decimos, ¿no? Desde ese punto. Ajá. Todos van a correr en esa recta de la comunidad de Yaxtacunca, en esa recta todos los mayores de 18 a máster, ellos no van a correr desde esa recta. Ajá. Desde cero Pacairana. Listo, de ahí entonces van a empezar los de máster, los jóvenes, básicamente pues para poder competir y poder seguramente llegar. ¿El lugar de llegada es la plaza?
La plaza principal de Tamobamba, sí, la plaza principal. Perfecto. Bueno, va a ser un día importante, un día seguramente en la que pues va a haber una fiesta en el camino, poder alentar a estos deportistas y también en la llegada, ¿no? Poder esperarlos seguramente con agüita para ellos. Gregorio, muchas gracias. Y bueno, de hecho vamos a 12, todavía falta hasta la siguiente semana. Vamos a seguir conversando y vamos a seguir viendo la participación, cuántos inscritos ya vamos a tener para la semana que viene y todo ello estaremos en información y en comunicación, Gregorio. Sí, muchísimas gracias por la apertura y seguramente también nosotros estaremos informando cuántos inscritos tenemos, cuántos participantes tenemos en las categorías mencionadas. Entonces, muchas gracias por la apertura, señorita Liz. Amable. Listo. Gracias, Gregorio. Preguntan también, ¿va a haber incentivos? ¿Hay premios? ¿Cómo lo han visto? Me están preguntando por acá. Sí, están en las bases, también está publicado por el medio del Facebook. Ajá. Sí, tenemos lo que es los premios en los mayores de la categoría libre de los jóvenes. Tenemos como primer lugar tenemos 500 soles, segundo lugar 400 y tercer lugar 300. Igual en las damas, ¿no? Primer lugar 500, 400, 300. En máster de 40 más años, 500 soles, 400 y 300 soles. En los niños también tenemos igual, ¿no? Entonces son menores la premiación para ellos, pero sí, para todos tienen el incentivo, la premiación, van a merecer todos los 3 primeros lugares. Ajá, ahí está entonces, pues el presupuesto justamente acabamos de ver para las premiaciones. A ver, ¿a quién no le gustaría correr seguramente y ganarse pues sus 500 solcitos? ¿Ah? Gracias, Gregorio, hasta cualquier momento. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. 7 de la mañana con 56 minutos. 7 de la mañana con 56 minutos. Y bueno, ahí está entonces la información con respecto pues a esta maratón que se va a desarrollar. Inicio prácticamente de actividad, dice, por el 62 aniversario de nuestra provincia de Cotabamba. Ahí está, las categorías, los niños de 6 a 9 años, de 10 a 14 años, categoría C, adolescentes de 15 a 17 años, categoría A en jóvenes de 18 a 39 años. ¿Ya? Todavía entramos en jóvenes, creo que ya no. Categoría B, máster de 40 años a más. A ver, de hecho están preocupados los de máster, dicen, ¿no? Va a ser, digamos, el trayecto va a ser ¿cuántos kilómetros? Nos ha dicho ahí 8 kilómetros y medio más o menos, ¿no? Y bueno, lo importante es que esta maratón, digamos, trae pues en premio, obviamente, para el primer, segundo y tercer lugar. Y nos estuvo ahí dando a conocer Gregorio González, quien está, digamos, encargado de esta actividad importante. Son 500 soles para el primer lugar, segundo lugar 400 y el tercer lugar 300 soles, ¿no? El hecho que usted va a hacer deporte, de pasito, pues se va a poder llevar este premio. Entonces están invitados, las inscripciones inician prácticamente desde hoy. La actividad en sí es para el 12 de este mes y bueno, de hecho, pues pueden ustedes inscribirse, dijo, si están escuchando, digamos, la radio en algún otro distrito y de repente no tenga la posibilidad de poder viajar nada más solo para una inscripción, sino usted puede comunicarse al 918-0629-00, preguntar por Gregorio González, les va a atender y pues seguramente enviar vuestros documentos de forma virtual para luego regularizarlo de forma física, ¿no? Es lo que nos ha manifestado. 7 de la mañana con 58 minutos. Chayna casa ñañacuna toraykuna phawaita chukaman gustasunki pues maratón nesqapia phawayro y ñañachay torachay asway pasariki kanka y chapascha ganaero cuaja 500 soles, primer lugar, segundo lugar 400, tercer lugar 300. Chayachay pipascha ñañachay torachay asway pas riki kanka phawaspa y mayna yataps hay que yataps ganaero cuaja.
Jusapuni, entonces ya que hay actividad sohtachuncayo, sohtachunca ishkainio, huatatan junt erushansriki que hay provincia de Cotabambas, nesjainas patajriki actividad nesjacunapas ya con anquillaca calla erushaña. Muy bien, en unos instantes, ya siendo 7 de la mañana con 58 minutos, vamos a conectarnos con nuestro compañero de labor, con Gonzalo Huirse, para que nos dé información deportiva. Antes de ir entonces a esta información deportiva, voy a compartir con ustedes una información en el plano nacional, qué es lo que está pasando. La fiscal de la Nación señala que no, o fiscal de la Nación que señala que no irá, dice, al Palacio para tomar declaraciones de Pedro Castillo. Patricia Benavides precisó que la solicitud de Benji Espinosa para que se recoja el testimonio del presidente en Palacio solo se puede realizar, dice, en caso de testigos y pues que no le atañe al mandatario por estar en calidad de investigado. La fiscal de la Nación justamente ha confirmado que el presidente Pedro Castillo no iría o no sería interrogado en el Palacio de Gobierno, pues corresponde, dice, a una solicitud que se hace cuando el interrogado es un testigo y el mandatario no puede acoger a ella por ser investigado. Las declaraciones recogidas se dan en respuesta, dice, a la solicitud presentada por la defensa del jefe del Estado. En respuesta justamente al pedido emitido por Benji Espinosa ayer y tras las declaraciones hechas por el también defensor del presidente Eduardo Pachas, la jefa del Ministerio Público aseveró que el interrogatorio no se realizará este jueves, como estaba programado, para las 9 de la mañana y el viernes para las 11 de la mañana en Palacio de Gobierno, según lo informó así informado por Pachas, sino que será, dice, el mismo Pedro Castillo quien tendrá que acercarse al edificio fiscal a brindar sus declaraciones. Benavides ha precisado que existía, dice, una inexactitud en el pedido de Espinosa. La diligencia será en el Ministerio Público. El pedido de la defensa se basa en el artículo 167 del artículo procesal penal. Esa prerrogativa, pues, solo es aplicable cuando el alto dignatario es un testigo. Al ser investigado, tiene la condición de asistir a la sede de la Fiscalía, dijo la magistrada durante una entrevista en medios nacionales. Y bueno, está este dicho, entredicho, no sé si finalmente en todo caso el presidente Pedro Castillo va a asistir hoy día, que está programado para las 9 y mañana para las 11 en este caso a la Fiscalía para poder dar declaraciones. Por lo pronto ya su defendido han indicado que no, él no va a ir. Y bueno, de repente ahí haya algunos cambios. 8 de la mañana con 1 minuto. Ahora sí, nos vamos a la información deportiva para esta mañana. Ocho de la mañana con 1 minuto. La información deportiva en esta mañana nos alcanza de forma detallada, pues en la voz autorizada efectivamente de nuestro compañero de labores, Gonzalo Huirse, para darnos todos los detalles en esta mañana. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. ¿Cómo están todos los oyentes del informativo Huillaricuy? Siendo las 8:02 de la mañana del 4 de agosto del año 22, vamos a iniciar el segmento deportivo. Y hay una noticia, Lisa Líder, que está en todos los diarios y medios. ¿Qué ha sido? Ayer fue pues la presentación ¿de quién? Del Cabezón Reynoso como nuevo director técnico de la selección peruana. Termina la era Gareca y empieza la era de Juan Reynoso. Y aquí vamos a dar algunos detalles rápidamente de qué fue lo que dijo ayer en la presentación de este director técnico en la conferencia de prensa que organizó la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Él ha manifestado que, bueno, de alguna forma ya lo encuentran un poco más maduro, ¿no? Vamos a revisar un poco sus declaraciones. Juan Reynoso dijo: hoy en la madurez he encontrado las matices, en mis inicios he encontrado esas matices, hoy en lo técnico o lo táctico lo entiendes y lo transmites al grupo. Siempre hay que mejorar porque así es la vida, dijo
Juan Reynoso. Me encuentran maduro, muy tranquilo en muchas situaciones de vida. Con el tiempo uno está convencido con lo que hace. La metodología va evolucionando, me siento tranquilo. He recibido muestras de cariño y disposición. Esto me marca muchas cosas y tengo gratas sensaciones. Agradecido hoy y halagado por las palabras de Agustín, Juan Carlos Obritas y la gente que trabaja en La Videna. Es día importante para mí y mi familia, es un sueño de vida. Estoy emocionado por recibir este cargo y como lo decía Juan Carlos Obritas, este es un trabajo de todos. Buscaré trabajar la metodología, un torneo competitivo, la empresa privada, medios de comunicación y el fútbol. Es un buen momento para hacer una reingeniería total en todo lo que es nuestro fútbol. Es un piropo para la generación de Juan Carlos, una generación que a mí me marcó. Debemos trabajar, necesitamos de todo. Dice, es un sueño de vida. ¿Y cómo no va a ser un sueño de vida, Lisa Aldívar? Sí, el señor Juan Reynoso va a ganar casi igual a lo que ganaba pues el Tigre Gareca. Así que se va a llenar también los bolsillos, así que no hay que olvidar ello, así que hay que estar muy juiciosos con el nuevo director técnico de la selección peruana, porque bueno, de alguna forma pues tiene que llenarnos y justificar también el sueldo que se le estaría pagando y tiene que llevarnos al Mundial 2026. Él ha dicho que se encuentra halagado por el nombramiento y que es un sueño de vida para él y para toda su familia. Provecho, Cabezón, realmente provecho, Cabezón. Pero bueno, también ha dado a conocer el nuevo estratega de la bicolor, quiénes serían el nuevo equipo, o sea, su nuevo comando técnico, ¿no? Ya se estuvieron mencionando algunos nombres, pero el día de ayer desde La Videna ya se comentó ello. Juan Carlos Obritas también expresó su alegría de presentarlo al profesor Juan Reynoso como nuevo director y indicó que bueno, él no viene solo, sino con todo su equipo de trabajo para sacar la mejor versión del combinado nacional de cara al siguiente mundial. Ha dicho que si bien no pudieron estar todos presentes debido a compromisos previos, el Cabezón no dudó en dar los nombres de quienes estarán con él en esta nueva aventura futbolística. Oiga bien, Joaquín Velázquez es el auxiliar 1, Gustavo León Bruno es el preparador físico 1, ambos no pudieron estar el día de ayer por situaciones pactadas con anticipación. También está Jaime Serna, el auxiliar 2, Luis Orozco es el auxiliar 3. Sin embargo, no son los únicos acompañantes del director técnico. A la lista también agregó a Néstor Ibarra, que es preparador físico 2, Rosalío Díaz, que maneja el tema audiovisual, Oscar Gambetta, preparador de arqueros, y esta noche llega Sergio Fentanes, metodólogo, que nos va a ayudar a integrar el equipo y con quien manejamos el mismo idioma, la 20, 17 y 15, con quien esperamos dar un apoyo a la femenil. Eso sí, precisó que de ser necesario, sumaría todavía a un nuevo integrante más, el cual sería peruano, como gran parte del comando técnico, para así seguir trabajando con la selección. Eso sí, aclaró que de ser el caso, deberá ser alguien preparado para el puesto y con los méritos que ello requiere. Muchos por ahí estaban indicando que de repente podría ser Miol Solano, ¿no? Tal vez, quizá, no sé. Pero bueno, lo que marca y si eres convocado o no, expresó el Cabezón Reynoso, no es tu edad, y se refirió netamente a quién. Ya los tíos fue Jefferson y Paolo Guerrero, que están bien tíos, están por encima de los 35 años, ambos jugadores, así que él ha dicho que lo que marca si eres convocado o no, no es la edad, sino tu presente. Así que quieren verlos un poco más, saber cómo se desempeñan. Bueno, Jefferson Farfán lamentablemente está de lesión en lesión, en Alianza Lima no está jugando, pese a que sigue cobrando. Paolo Guerrero ahora en el Abay se le va a ver un poquito más, después de 9 meses ha empezado nuevamente a jugar fútbol, así que vamos a ver cómo se desarrolla, pero si bien es cierto, lo dice ya también la hinchada peruana, estos dos jugadores ya han aportado muchísimo al fútbol nacional. Es hora de que den un paso al costado, ¿no? Y dejen el camino libre para los jóvenes, para aquellos muchachos que están saliendo de las canteras también y puedan mostrar todo su fútbol. Bueno, esa es la noticia más resaltante del día de ayer y de hoy, ¿no? Y la nueva novedad, el Cabezón Reynoso, nuevo director técnico de la selección peruana de fútbol. Y otra noticia importante también para todo el Perú es que el Melgar de Arequipa va a disputar el día de hoy ante el Inter de Porto Alegre su partido por la Copa Sudamericana, así que están todos invitados el día de hoy a partir de las 5 de la tarde en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín. Va a estar jugando ahí el Fútbol Club Melgar
Así que toda la hinchada arequipeña y peruana va a estar pendiente de este encuentro, porque es muy probable, es muy posible que el Melgar de Arequipa repita aquella hazaña memorable que en su momento también la hizo el papá, el cienciano del Cusco. Así que vamos a estar muy atentos nosotros. El día de mañana vamos a traerle toda la información de lo que fue el desarrollo del partido de Melgar frente al Inter de Porto Alegre. Otra noticia también interesante es que el hermano de Renato Tapia ha lanzado ya el primer misil a Juan Reynoso y los embajadores de la Federación Peruana de Fútbol. Luis Tapia utilizó sus redes sociales para dejar un contundente mensaje al profesor Reynoso. Tras ver ya la presentación que tuvo el día de ayer como nuevo director técnico, pues salió con todo a emitir sus mensajes. ¿Y por qué? Porque está viendo quiénes son los que lo acompañan, ¿no? Que es Percio Olivares, Roberto Palacios, Juan Cayo, Miguel Rebocio y Waldir Sáenz. El hermano de Tapia resaltó la frase: quien no conoce a su historia está condenada a repetirla, ¿no? Todo por lo que están pues ahí estos jugadores. Dicha acción refiere que todos estos exfutbolistas fueron parte de las campañas que realizó la selección peruana en los años 90, en donde en ninguna ocasión se pudo clasificar al Mundial, ¿no? Les ha dado con palo ahí el hermano de Renato Tapia. Vamos con más noticias. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con Universitario de Deportes? Universitario de Deportes entrenó el día de ayer en Campo Marco Miras al partido ¿contra quién? Contra el Cienciano. Y le cuento a Lisa Líbar que hemos hecho una apuesta ahí con Hernán Zulca, está ya grabado. Chinchilico tiene el audio de la apuesta que hemos hecho con Hernán Zulca. Porque este domingo va a estar jugando Cienciano contra la U por la sexta fecha del torneo Clausura 2022. La U no viene bien, se ha ido Valera, hay 2 derrotas consecutivas, va a ir a Cusco a la altura del Estadio Garcilaso de la Vega, así que nada favorable el camino para Universitario de Deportes, pero ahí está. Y lo más curioso, Lisa Líber, es que justo va a jugar el día de su aniversario. El día de su aniversario cumple un año más la U. Así que vamos a ver qué resulta de todo ello, ¿no? Este 7 de agosto el equipo merengue cumple un año más de fundación y se enfrenta a nada más y nada menos que el Cienciano del Cusco, allá en Cusco. ¿Cómo le irá? Vamos a ver. Son 98 años los que estaría cumpliendo Universitario de Deportes este 7 de agosto. Y muy bien, Atlético Paranaense se enfrenta al Estudiantes, el día de hoy se enfrenta al Estudiantes, así que los que quieren ver este partido se los recomiendo a las 7:30 de la noche. Así, 7:30 de la noche, Atlético Paranaense versus Estudiantes. Y el día de ayer el Atlético Mineiro igualó con el Palmeiras en la Libertadores, empataron 2-2 en un partido que estuvo lleno de emociones, partidazo el día. Y también, por última noticia, Lisa Líbar, que el día de hoy se va a estar enfrentando un partido de infarto, ¿ah? Yo sé que ahí en Surfui hay muchos hinchas del Deportivo Garcilaso y se va a estar enfrentando el Club Atlético Juventud Inclán, que recibe al Deportivo Garcilaso el día de hoy a las 3 de la tarde en el Estadio Tomás Paine en Calca. Así que ya saben, están todos invitados a este encuentro. Muy bien, Lisa Líbar, esas son las noticias deportivas que tenemos el día de hoy. Vamos a desearle suerte al Melgar de Arequipa, que está representando al Perú en la Copa Sudamericana. El día de hoy, a partir de las 5 de la tarde, todos los que quieran apoyarlo desde sus casas, enciendan sus televisores y vean el encuentro del Melgar de Arequipa, que está haciendo las cosas muy muy bien y se enfrenta al Inter de Porto Alegre. Lisa Líbar, esas son las noticias deportivas el día de hoy. Muchísimas gracias, Gonzalo, por la información. Y bueno, retornamos mañana con más información deportiva, por supuesto, actualizada en Willaricuy. Mañana nos vemos, Lisa Líbar, Pacarincama. Pacarincama. 8 de la mañana con 12 minutos. Ahí estuvo la información detallada del deporte. Justamente, pues, lo que viene ocurriendo ayer fue presentado, ¿no? Ya tenemos, en todo caso, un DT, como dicen. 8 de la mañana con 13 minutos. 8 de la mañana con 13 minutos. ¿Qué pasó? No tenemos primeras planas, pero sí tenemos los diarios para poder compartir con ustedes. Sí, lo vamos a compartir. Ahí está, nos han compartido nuestros compañeros para poder darle lectura y pues tener obviamente
Vamos a llamar entonces a nuestros compañeros para que puedan acompañarnos en esta mañana dándole lectura de los principales diarios de circulación regional, nacional e internacional. También, claro, por supuesto, vamos a tener todo en esta mañana. Rapidísimo, entonces nos vamos con nuestro compañero de labor César Loaiza. En la voz de César Loaiza vamos a escuchar las primeras planas en esta mañana. César, buenos días, bienvenido al Informativo Willaricui. Buenos días, Liz. Buenos días a todos nuestros amigos en Cotabambas y en la región Apurímac. Nosotros ya listos con las primeras planas de los diarios de circulación regional y nacional. Muchísima atención, nos vamos de inmediato con el titular del diario La República. ¿Qué dice La República? Muchísima atención. Castillo no quiere ir a declarar a la Fiscalía. Se excusa en que le corresponde hacer su declaración en Palacio de Gobierno. Según información del diario La República, muchísima atención, vamos a ir con su titular en pequeño que dice lo siguiente: el presidente denuncia que hay una politización de la justicia y de parte de la Fiscalía de la Nación cuestiona cambio de fiscales en los cuellos blancos y pide ser interrogado hoy en Palacio de Gobierno y no en el Ministerio Público. Esto es lo que titula La República. Además, en la página número 4 menciona Premier Torres renuncia y el presidente aún no anuncia su reemplazo. Se vocean muchos posibles jefes de la PCM, como Alejandro Salas, Betsy Chávez, Dimitri Cernaje, entre otros, quienes estarían por ahí siendo voceados como futuros jefes de la presidencia del Consejo de Ministros. Vamos con otro diario de circulación nacional que dice el diario Expreso en sus titulares, ataca a fiscal. Dice así el titular: Castillo intenta desacreditar la función de la fiscal de la Nación. Vía Twitter, Castillo trata de deshonrar la reputación de la fiscal Benavides, acusándola de proteger a los cuellos blancos del puerto, afirmando que ha desmantelado al equipo de investigación. La fiscal de la Nación descartó que se haya desmantelado el equipo de fiscales del caso de los cuellos blancos del puerto y dijo que está poniendo en orden la casa. Bueno, hay dimes y diretes entre Palacio de Gobierno y la Fiscalía de la Nación. Vamos con otro titular del diario El Comercio. Muchísima atención, ¿qué dice El Comercio? Y en su principal titular, Pedro Castillo se rehúsa a rendir sus declaraciones hoy en la sede de la Fiscalía. Según indagación, tráfico de influencias, patrimonio ilegal y organización criminal serían pues los casos a rendir manifestación por parte de Pedro Castillo. El mandatario pues debe ir al Ministerio Público, pues tiene la condición de investigado y no de testigo, indicó la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides. Vamos con otro titular también que está dando mucho que hablar, y es que tenemos ya nuevo entrenador en nuestra blanquirroja, y estamos hablando de el señor Juan Máximo Reynoso, quien es el nuevo entrenador, y eso también lo titula el diario El Comercio. Vamos con otro titular, vamos a conocer el diario Perú 21, en este caso Perú 21, que destaca en su principal titular de esta mañana. A ver, vamos de inmediato, se ha perdido el anuncio de Perú 21. Vamos con Perú 21. Sin lugar para privilegios, menciona en su principal titular el diario Perú 21. La Fiscalía de la Nación no recogerá declaraciones de Pedro Castillo en Palacio porque la condición del mandatario es de investigado. En otro titular nos vamos a otro diario, el diario El Correo. Nueva obstrucción a la justicia, dice, ¿no? En el diario El Correo.
Pedro Castillo, se niega a asistir a la Fiscalía de la Nación para brindar sus declaraciones por investigaciones que desarrolla este ente de la justicia. Vamos con otro titular, el diario La Razón. ¿Qué dice el diario La Razón? Fiscal cuadra a Castillo y menciona que su declaración debería ser brindada en lo que viene a ser pues las instalaciones del Ministerio Público. Vamos con más titulares de los diarios de circulación nacional. El diario Gestión, que menciona en su principal titular: la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía advierte que abastecimiento de GLP está en riesgo en el Perú. Un documento al que accedió pues el diario Gestión critica cambios a fondo de estabilización de combustibles y se corre el riesgo de desabastecimiento de GLP en nuestro país. Vamos con los diarios deportivos. ¿Qué dicen los diarios deportivos? Depor en su principal titular destaca lo siguiente, muchísima atención: nueva era, inició la era de Juan Máximo Reynoso, fue presentado pues a lo grande como técnico de la selección peruana. El cabezón aseguró sentirse listo para asumir el reto de guiar los destinos de lo que viene a ser la blanquirroja. Entre otras, vamos con Todo Sport. Dios te ilumine, menciona así Todo Sport, diario deportivo del país. Juan Reynoso fue presentado oficialmente como director técnico de la selección peruana. Vengo a sumar y no a echar por tierra lo logrado. Nadie está descartado y las puertas están abiertas para todos los jugadores, mencionó así Juan Máximo Reynoso. Y también, haciendo también importante el partido que se le viene el día de hoy al Melgar de Arequipa. Nos hacemos votos para que el Melgar saque un buen resultado y así dejar en alto pues los colores del cuadro dominó, sobre todo de Arequipa y del país. Muchísimas gracias, Lisbeth Saldívar, por los espacios dados aquí en el informativo Huillaricuy. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, César. Hasta mañana. 8 de la mañana con 20 minutos, 8 de la mañana con 20 minutos, ahí está. Entonces, pues el recuento de la información de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 20 minutos. Ahora sí, vamos a complementar un poco esta información, de hecho, con lo que viene circulando también con respecto a la información en nuestra región, en el diario, por ejemplo, El Pregón. Pues hoy se conmemora en todo el Perú el Día del Juez y la Jueza. El Corte Superior de Justicia de Apurímac desarrollará sesión solemne por significativa fecha. Hoy, 4 de agosto, se rinde homenaje a quienes con su labor de impartir justicia contribuyen a resolver los conflictos y controversias en favor de una sociedad más justa e igualitaria, jueces y juezas. Y bueno, de hecho también el diario del Chasqui, en este caso también de nuestra región de Apurímac, titula: el 11 de agosto sostendrán reunión para aceptar, dice, las demandas planteadas. Las Bambas continúa y comunidades aceptan el diálogo con el Ejecutivo. Bueno, este diálogo pues efectivamente continúa, las comunidades, las Bambas, y también con la intermediación del Estado. 8 de la mañana con 21 minutos, y en otra parte también Chasqui nos da información para esta mañana con respecto, pues de forma conjunta realizan los operativos, dice, a cabinas de internet, esto en Abancay. Es importante y necesario pues tener cuidado y salvaguardar, digamos, la salud mental de nuestros niños y de nuestros jóvenes, ¿no? Y que lo mismo deberíamos hacer en nuestra provincia de Cotabambas y en nuestros distritos. Por otro lado, también tras acciones conjuntas, COAR tendrá, dice, internet fibra óptica, esto en Aymaraes. Y en Abancay también bomberos sofocaron incendio en Quitasol. Bueno, estos incendios en verdad se vienen propagando en todo lugar, en todo lugar.
Y para esta mañana, el diario El Sol, por ejemplo, de Cusco, también pone en su titular, luego de que Aníbal Torres pusiera, dice, su cargo a disposición el ministro de Cultura, suena fuerte, para asumir el cargo, también suena como posibilidad. Betsy Chávez, el presidente Pedro Castillo dará ya a conocer su decisión en las próximas horas. Ojalá que no pase de hoy, ¿no es cierto?, para poder tener ya conocimiento y no estemos en el limbo. Alejandro Sala sería, está voceado, digamos, el nuevo presidente de la PCM. Por otro lado, también Minsa asegura que el proyecto del Hospital Antonio Lorena es prioridad. En reunión técnica se acordó continuar con el trabajo. Este tema en Cusco también estuvo ayer y desde antes de ayer, en realidad, pues muy preocupante para la población porque se decía que probablemente se paralice por un tema de estos acuerdos que no se habían cumplido con el pago a este consorcio o a esta empresa francesa. Pero felizmente dice Minsa que se ha llegado a un acuerdo y va a continuar el trabajo. Por otro lado, también el pedido de aportes a trabajadores de Huanchac vendría de hace meses. Ahora, ¿se acuerdan, no? Ayer daban información, o el lunes también daban información con respecto a estos aportes que se pedían supuestamente para el actual alcalde que pues está candidateando y que pues se estaba pidiendo a trabajadores ahí un aporte voluntario, digamos. Y bueno, regidora distrital Milagros Valverde dijo que pues ocurre en varias dependencias, dice, municipales, por lo que junto a un abogado presentarán, dice, la denuncia formal ante la Junta de Fiscales de Cusco y el Jurado Electoral Especial Cusco. Así está la situación y finalmente pues evaluará el Jurado Nacional de Elecciones para poder hacer que este candidato continúe o no, como va a ser en el distrito de Huanchac, esto en la provincia de Cusco. 8 de la mañana ya con 25 minutos. Tenemos un aviso importante, un comunicado que han compartido con nosotros al WhatsApp de la radio, por acá, a ver. Ya, nos dice por acá, quiero informar, dice que en Coyllurqui, comunidad de Yatquire, están fumigando, dice, terrenos donde no produce nada, ni hortalizas. Estamos informando a las juntas directivas. Por eso hagamos un llamado porque, van a morir animales, dice, en esta comunidad los animales están libres con el acuerdo de la comunidad. En caso se cerrara, dice, o que dice los pastizales están fumigados. Hágamelo un llamado para que ya no estén fumigando. A ver si nos podrían comunicar en todo caso o nos podría llamar al teléfono de la radio o al teléfono 974-782420 o escribirnos en todo caso con exactitud en qué parte en Yatquire están y quién está haciendo está fumigando estos pastizales. A ver si nos podrían aclarar un poquito más la información, quién estaría o podría estar fumigando y obviamente, claro, estarían corriendo riesgo los animalitos, ¿no? Que pues están al aire libre, los animalitos pastamos en todo lugar, entonces podrían estar corriendo riesgo. A ver si nos podrían aclarar quiénes o quién o por qué en todo caso se estarían fumigando estos lugares libres de pastizales, ¿verdad? Allá en Yatquire, nos dice, en Coyllurqui. Un oyente nos ha escrito con mucha preocupación, compartimos esta información, ojalá puedan las autoridades darnos mayores detalles o aclarar un poco más sobre esta información. Por otro lado también, dice, por favor, poner esta propaganda. La Escuela de Fútbol Social Akira, en el distrito de Akira, pues las inscripciones están abiertas y dice empezarán el miércoles 10 de agosto a partir de las 3 de la tarde en el estadio Huillauran, así es, Huillauran. Bueno, reiteramos entonces la convocatoria para todos los jóvenes, los niños, adolescentes. La Escuela Deportiva Social Akira ya ha aperturado sus inscripciones. El profesor Jerry Jesús Armestar García será pues quien estará dirigiendo en el estadio Huillauran, esto en Akira. En las categorías de 7 a 10 años, 11 a 13 años y 14 a 16 años.
Mayores informes al 943-722689. 943-722689. Preguntar por el profesor Jerry Jesús Armestar García. Difícil de pronunciar ese apellido. Bueno, ahí está entonces la Escuela Deportiva Social Akira. Ya ha aperturado sus inscripciones. Muy bien, creo que cumplimos con los comunicados y avisos al WhatsApp y también nos vamos rapidísimo al Facebook de la radio. Muchísimas gracias. El saludo para Vidal Chipana. Hola, hola Liz, me dice allí. Muchas gracias. Vidal, un gran abrazo para ti. Eduardo Arcos Lima, como siempre. Hola, buenos días, dice Panachay Liz Saldívar. Un cordial saludo, un buen programa informativo Villaricuy. Juanita Luna, buenos días amiga Liz, dice ¿cómo está? Espero que bien, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias nuestros oyentes, siempre pues fieles oyentes, nuestros amigos allá, Eduardo en Argentina y Juanita en Italia. Y Vidal Chipana, ¿por dónde estarás? 8 de la mañana con 29 minutos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes en esta mañana y bueno, nosotros nos despedimos, llegamos a la parte final de tu informativo Huillarí. Estuvo con ustedes Liz Saldívar, gracias a César Roaiza, a también Gonzalo Huirce y a todo el equipo de Radio Surfo y quienes están en la producción, por supuesto, de este informativo Huillarico y todas las mañanas de lunes a viernes 6:30 a 8:30 de la mañana. Muchas gracias. Conmigo, permiso. Radio Surfo y la voz de todos presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.